¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, sin ambigüedades, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, en este programa, diariamente te lo contamos, lo analizamos y lo debatimos. Hoy tenemos un programa realmente con muchos temas de actualidad, Así que quédate ahí enganchado hasta las 10 de la noche porque vamos a hablar, bueno, está Sonia Aleso, próximo lunes y martes, paro nacional de los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a explicar ellos? Porque hace muy pocos días que, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires los convocaron a discutir la paritaria y porque una vez más pareciera que en lugar de arreglar un muy buen sueldo como todos los maestros de este país se lo merecen, comienzan a correrlo por otros temas que nada tienen que ver con el día a día de la profesión educativa. Vamos a estar, es uno de los temas. Está Gabriela Cerruti, esta noche diputada nacional, que seguramente nos va a ampliar las últimas informaciones que llegaron de Brasil respecto a Gustavo Arribas, que ha sido defendido una vez más por el gobierno nacional. Está llegando Alberto Fernández para analizar todo el discurso presidencial de ayer y cómo viene la política en la República Argentina. Y estamos dando la bienvenida esta noche a nuestro equipo de trabajo, a el periodista especializado en economía, Fernando Alonso, con una dilatada trayectoria en los medios y en la formación económica. Así que muy bienvenido, Fernando, y un gusto que te sumes al equipo de Minuto 1. Es un verdadero orgullo estar participando de este equipo. Bueno, muy bien, y usted sabe que a partir del próximo lunes arrancamos a las 20. Vamos a tener 2 horas, desde las 20 hasta las 22, con una dinámica de programa que en la primera hora va a ser realmente muy fuerte, porque es un equipo de profesionales de primer nivel, con Darío Villarruel, con todo el manejo. Darío, uno de los periodistas que mejor conoce la cocina del Palacio de Tribunales, y en un año donde hay muchas definiciones judiciales. Darío Villarruel, Pedro Brigger, el periodista que en la Argentina más sabe de todos los temas internacionales. Obviamente, Mariano Hamilton se queda aquí con nosotros. Este año, al loco Hamilton lo vamos a hacer volver un poco a sus fuentes, porque es el año del Mundial. Ustedes saben que a mí el fútbol mucho está ligado cada vez más el fútbol y la política en la Argentina, así que lo vamos a también hacer deslizar por esos andariveles, sí, ¿no? De regreso, Mirta, ya fueron 10 años a la sombra, ¿no? Bueno, muy bien. Y por supuesto que, bueno, Fernando nos va a estar acompañando el lunes desde las 20 para estar con todo el tema de la actividad económica, la actualidad económica, que cada vez está más picante en nuestro país. Así que agradecemos al gerente de noticias de este canal, al Fefo Maya, que ha confiado en este equipo, que lo ha ampliado, en el equipo de producción, que en forma impecable conduce Nicolás Bocache, con Charlie Onganía y con Lucas Nobili, y que realmente entre los tres han conformado un equipo de producción muy, muy aceitado, porque, como se lo he dicho en otras oportunidades, no es fácil hacer un programa diario de televisión con invitados todos los días diferentes y con los temas que vamos planteando. Así que la verdad tengo un equipo de producción excelente, ¿no? Y bueno, director de cámara y el equipo técnico. Yo quiero decirle, este canal que realmente usted sabe, porque lo hemos dicho en varias oportunidades, las dificultades que hemos pasado y que seguimos pasando, y con muchos obstáculos que se han puesto desde algunos estamentos del Estado, como la AFIP o de la justicia, pero que este canal vive por la calidad de sus profesionales, de los técnicos, de los laburantes, y una vez más, yo les digo a las personas con poder de decisión:
Cuiden las fuentes laborales. Cuiden las fuentes laborales. Este canal es un canal de profesionales. Este programa todas las noches lidera la franja de las 21. Yo sé que eso molesta. Sé que molesta a otras competencias. Pero por eso yo le digo a los que tienen poder de decisión, cuidado, cuidado con lo que hacen, cuidado con lo que piensan hacia el futuro, cuiden las fuentes laborales, porque aquí todos somos laburantes, desde hace muchos años. No nacimos ayer, no nacimos de un repollo. Muchos de nosotros tenemos más de 30 años de laburo. Entonces, realmente, cuidado con las ideas o planteamientos, y se lo digo realmente, ¿no? Por todo lo que hemos estado pasando y por las decisiones judiciales que muchas veces parecen no tener en cuenta a los laburantes, a los que diariamente nos necesitamos ganar el laburo y el pan, no solamente aquí en C5N, en las radios del grupo, encabezadas por Radio 10, y también, bueno, las otras empresas que conforman este gran grupo. Bueno, dicho esto, nos metemos con el primer tema. Sorpresiva la renuncia del titular de la AFIP, Alberto Abad. Venía con ciertos cortocircuitos con el gobierno, con el Poder Ejecutivo Nacional, porque si bien la AFIP es un órgano independiente, pero sobre todo desde la filtración de datos del blanqueo, ya allí habían comenzado los cortocircuitos entre Alberto Abad y sobre todo el trípode de poder que conforman Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Como en otros momentos le adjudicaron a Alfonso Prat-Gay, que se cortaba solo, que jugaba solo y que no respondía a eso que Macri y el equipo de gobierno de Cambiemos hacen tanto hincapié, que es el equipo. Bueno, lo mismo le han achacado en las últimas semanas a Alberto Abad, como que lo mostraban como un líbero jugando solo, cortándose y con ciertos cortocircuitos por algunos temas de la gestión que le habían también achacado a Alberto Abad. Además, claro, Alberto Abad es un profesional, 50 años de profesional tiene, que estuvo con el gobierno de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que siguió ahora con el gobierno de Mauricio Macri, y justamente no pertenecer al grupo de Cambiemos le ha costado también el puesto. El nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, justamente es del equipo de gobierno, responde al trípode de poder fuerte que tiene este gobierno, que es el trío Marcos Peña, Lopetegui y Quintana. Usted sabe que yo los denomino el trío Son Yo, porque en su momento el presidente Mauricio Macri el año pasado dijo: son mis ojos, mi pensamiento, son yo. Entonces son el trío Son Yo, los denomino, ¿no? Así que esta nueva persona, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, quizá venía trabajando en el área del Ministerio de Hacienda con Luis Caputo, es un hombre del equipo de este trípode de poder que es integrado por Marcos Peña, por Lopetegui y por Quintana. Bien. Otra noticia que hoy tuvo relación con la justicia: finalmente, después de muchos achaques hacia la figura del ex titular de la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el juez federal Canicova Corral dijo que no había cometido Guillermo Moreno ningún tipo de acto ilegal, judiciable, dijo, en los datos del INDEC, del manejo del INDEC, así que ha quedado Guillermo Moreno sobreseído con él y otros funcionarios del momento del INDEC que fueron denunciados por manipulación de datos. Y es interesante lo que dijo Canicova Corral: son actos de la política no judiciables. Esto también es lo que cuenta y lo decíamos en su momento, para
el dólar futuro y los procesamientos que hizo el juez federal Claudio Bonadío sobre la expresidenta Ivanoli y otros integrantes. Son actos de la política, como bien dijo Canicoba Corral, no judiciables. O como ha dicho el juez federal Daniel Rafecas con el tema de la LEVAC, son actos de la política, no la justicia se tiene que meter. Así que fíjese cómo Bonadío va quedando en soledad con sus teorías. Y después fíjese que después le voy a contar algo sobre una definición que hoy tuvo el juez federal Canicoba Corral sobre las prisiones preventivas y sobre lo que están pensando sectores del gobierno de regular este mecanismo de marchen preso aunque no haya pruebas, como están haciendo y que han derivado en muchos presos políticos en este momento en la Argentina. Primer tema, ¿por qué renunció Alberto Abad? Recién se lo comentaba. Sospechas de lavado, fuga y evasión. Así dicen desde Brasil sobre la figura del titular de la AFI, Gustavo Arribas. Y además, los nuevos enemigos de Macri. ¿Quiénes son? Bueno, esta noche Fernando Alonso te lo va a contar. Los nuevos enemigos de Macri. ¿Son economistas? ¿Son del Círculo Rojo? Enseguidita te lo va a contar. Vamos al primer tema de esta noche, ¿no? Ya nos metemos con todo lo que ha significado el escándalo del titular de la AFI, de Gustavo Arribas, y las nuevas revelaciones que surgen ya en forma oficial por parte de la Policía Federal de Brasil, que es la que investiga, que es la que destapó el lavallato y que ayer en forma oficial informó y habló de las supuestas propinas, llámese coimas en el lenguaje argentino, que habría cobrado Gustavo Arribas. Justamente hoy el periodista Hugo Alconada Moon, que el año pasado fue el que destapó la olla de este tema aquí en la Argentina, decía lo siguiente. Policía Federal que avanza sobre los beneficiarios de toda una trama de fuga de divisas, evasión tributaria y lavado de dinero en Brasil. Y lo que ellos marcan, y acá es donde hay que evitar la confusión, que por lo menos hay dos beneficiarios. Por un lado, una empresa de recolección de residuos de San Pablo, que se llama Consorcio Soma, y por otro lado, sin vinculación con esto, el actual jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas. Con lo cual, lo que termina exponiendo la Policía Federal en un operativo que hizo con la FIP brasileña y el Ministerio Público Fiscal brasileño, es que Arribas, por lo menos, utilizó a esta célula dedicada al lavado y lavación para fugar $850.000. Bien, Hugo Alconada Moon, el periodista del diario La Nación, que el año pasado, reitero, destapó toda esta olla, ratifica la información. Ayer lo decíamos, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral cerró la investigación aquí en la Argentina, hizo un sobreseimiento y esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, tuvimos la oportunidad de conversar con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien le preguntábamos el porqué de ese sobreseimiento. Esto es lo que decía el magistrado. Doctor, el hecho nuevo sería, según lo que dice la información ayer de la Policía Federal de Brasil, es que esos $850.000 de propina se hicieron mediante 14 transferencias a un banco argentino. Bueno, esto no apareció en aquella denuncia, era otra cosa, eran todos hechos ocurridos, todos, insisto, ocurridos en Brasil. Si esto es así, habrá que verlo y habrá que tratar de formalizar una nueva denuncia si es que se trata de un hecho nuevo. Ahora, no he visto por ningún lado, ni se ha mencionado, ni la cuenta, ni el banco. Si se comete en la Argentina parte de los hechos, este ya es otro hecho desde el punto de vista jurídico. Y habrá que ver.
pero si las circunstancias son las mismas que en su momento yo resolví, no veo el motivo para cambiar esa resolución. Bueno, por lo que sabemos, hoy el juez federal Rodolfo Canicova Corral habría pedido ya al Banco Central de la República Argentina información sobre estas transferencias y saber el nombre del banco argentino si es que fueron depositados en un banco argentino. Eso lo habría realizado, según la información que trascendió hoy ya, el pedido del juez federal Rodolfo Canicova Corral, porque como decía esta mañana en este diálogo que mantuvimos con él en Radio 10, si eso se da, eso ya es diferente a lo que en su momento y podría así derivar en la reapertura. Igualmente, la apelación está realizada, lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habrá que ver qué sucede en este sentido. El jefe de gabinete, Marcos Peña, así como defendió la semana pasada de las imputaciones que se formulan sobre el ministro de Finanzas, Luis Caputo, hoy salió a defender enfáticamente a Gustavo Arribas. Lo primero que decimos es que por lo que hemos visto hasta ahora no hay nada nuevo. En todo caso hay aparentemente elementos, hemos pedido la investigación un poco más en detalle, había hablado con el gobierno de Brasil que no estaba al tanto de esta situación por lo que nos dijeron, porque esto recordemos es un policía de San Pablo, no es la institución de la Policía Federal la que hace esta mención, una conferencia de prensa rara para una investigación supuestamente de mucha gente, solo habla de Gustavo Arribas, que por lo que hemos visto en el expediente no aparece, salvo por una conexión indirecta, y todo se basa de vuelta en la denuncia de esta persona Meireles, que ya ha sido demandado penalmente por Arribas por mentiroso, básicamente. Y esperamos que comparezca a la justicia argentina para fundamentar lo que ya Arribas ha explicado y ha demostrado que, a su entender, son mentiras. Y llama la atención que este mismo personaje, aparentemente, porque todo esto está muy en el aire todavía, primero dijo que se vinculaba al tema Odebrecht, ahora dice que se trata de un tema de la basura de San Pablo. Todo raro, pedimos cierta prudencia para que podamos ver un poco más los detalles, pero a priori, como siempre hemos dicho, respaldamos plenamente a Gustavo Arribas en su tarea y en su trabajo en la AFI. Bueno, a ver, respecto a lo que decía el jefe de gabinete Marcos Peña, ayer nosotros pasamos aquí la declaración de Meireles que sorprendió a muchos. Hoy yo se lo preguntaba también, estuvimos esta mañana hablando con el abogado del arrepentido Meireles que se encontraba en San Pablo y decía, la justicia argentina tiene todo en su poder porque Meireles hizo una teleconferencia con fiscales argentinos y tienen todo su poder. Vamos a reiterar lo que ayer justamente decía Meireles, que está en poder de la justicia argentina. Me sorprende lo que decía el jefe de gabinete diciendo como que desconocía. La justicia argentina tiene todo eso. Vamos a reiterar lo que Meireles decía sobre y dónde lo nombra Gustavo Arribas. ¿Se enteró de operaciones vinculadas con Argentina? ¿Estou sabendo de alguma operação que tenha a ver com a Argentina? ¿O del nombre de algún emisario? O nome de algum emissário? Sim, na verdade foram alguns pagamentos para Gustavo Arribas, acho que é Gustavo Arribas, se não me falha a memória. Não me falha a memória. E uma outra persona que agora me fugiu o nome, que são pagamentos que foram feitos no Peru, e essas pessoas eram pessoas que fariam os repasses a políticos nos países de origem. E foram realizados vários pagamentos em virtude de esta conta não estar cadastrada no meu banco de em Hong Kong. Então, eu tive que fazer vários pagamentos para completar o valor total, que eu acho que o total do pagamento era algo em torno de $850 mil, se não me falha a memória. Mariano, ¿qué acotabas? En el que cuando se ve la teleconferencia en el recuadro de arriba a la izquierda se ven los fiscales argentinos que son los que están haciendo la pregunta en esa teleconferencia. Bueno, por eso, estaba perfecto. Claro. Esto es lo que tiene la justicia, por eso me sorprendía lo del jefe de gabinete Marcos Peña que decía, esto está. Esta mañana también le preguntamos
al abogado, en Radio 10, al abogado de Meireles, sobre la denuncia que ha hecho en su contra por Gustavo Arribas, que lo ha querellado. Y el abogado defensor de Meireles decía, mire, salvo que exista un otro Gustavo Arribas con el mismo cargo, con las mismas similitudes que vivió aquí en Brasil, pero mi defendido se mantiene en lo que ha denunciado y en lo que ha dicho en su momento. Pero vamos a ver lo que dice, no un vocero, sino en esto fue la organización Policía Federal de Brasil, ¿no?, la que investigó. ¿Y qué dice? Arribas está investigado como destinatario de una parte de los valores de una red de lavado de dinero. Lavado de dinero, habla la policía de Brasil. Recibió $850.000 que fueron enviados de manera ilegal de Brasil para la Argentina. Lo que queremos saber es por qué recibió esos valores de manera ilegal y cómo se benefició en esa operación. El que habla es Milton Fornazzari, comisario de la Policía Federal en San Pablo, que representa la investigación de la Policía Federal de Brasil, ¿no? Las 14 transferencias fueron realizadas sin comunicación al Banco Central de Brasil, una tipología clásica de lavado de dinero. Para evitar el rastreo de las autoridades, no descartamos citar a Arribas para que declare en Brasil. Ojo con esta definición, ¿eh? No descartamos citar a Arribas para que declare en Brasil. Lo dice Milton Fornazzari, comisario de la Policía Federal en San Pablo, que fue justamente el que realizaron las investigaciones, ¿no? ¿Esto cómo repercutió a nivel mundial? Usted sabe que en Estados Unidos, noticias de la Argentina, ahora después vamos a hablar con Fernando Alonso, porque sí hay malas noticias nuevamente económicas desde la administración Trump para con la Argentina, a partir de esta decisión de Trump de arancelar acero y el aluminio, que se exporta mucho y que va a poner a la economía argentina nuevamente en problemas, ¿no? Pero usted sabe que los diarios de Estados Unidos no hablan de la Argentina. Cuando hablan es por alguna noticia pesada, fuerte. Hoy este tema de Arribas fue nota en el New York Times de Brasil, en su versión inglesa y en su versión castellana. El jefe de inteligencia de Argentina es acusado en Brasil por corrupción. El New York Times, el New York Times. El jefe de inteligencia de Argentina es acusado en Brasil por corrupción. Y abajo, el epígrafe dice: funcionarios brasileños acusaron el jueves a Gustavo Arribas, jefe de inteligencia argentina, de formar parte de un plan de lavado de dinero. Lo afirma el New York Times, para que vea cómo esta noticia repercutió también a nivel internacional y en los Estados Unidos. Una primera reflexión, Gabriela Cerruti, vos que estuviste siguiendo, y que el sitio Nuestras Voces, a través de Ari Lijalad, hizo ayer una muy buena investigación. Sí, lo primero que llama la atención es escucharlo a Marcos Peña, porque estamos hablando, no son dos casos distintos, no están diciendo nada diferente. Lo que están diciendo es que salió plata de Odebrecht y que es plata que lavó Arribas de alguna manera para mandarla a la Argentina. Digo, lo hizo para pagarle a políticos argentinos, lo hizo, como yo creo, porque Odebrecht es la socia brasilera de Sideco desde siempre, y en realidad lo que estaban haciendo era ingresando esos fondos a Sideco Sogma, la empresa de los Macri, a través de esa triangulación que estaba haciendo Arribas a través de esos bancos. Todo indica que eso era lo que estaba sucediendo. Pero me parece, y vinculándolo si querés con lo de la edad que vos hablabas al principio, que acá en lo que estamos es que cada vez el gobierno se cierra más alrededor del grupo de Marcos Peña, que es Caputo, que es Quintana, que es Arribas, que es Lopetegui, y que es el grupo que realmente está gobernando en este momento la Argentina, y por eso defienden de esa manera a Caputo y a Arribas, porque estamos en un nivel de endeudamiento externo e interno de la Argentina que no tiene límites y que lo están llevando adelante este grupo y estas personas. Y cuando hablamos de Arribas, hablamos de Macri, eso no tenemos ninguna duda, como hace poquito cuando hablábamos de Díaz Gilligan. Si hablamos de negocios de dinero, de futbolistas, de River, y hablamos de Díaz Gilligan, hablamos de Fernando de Andrés. Si hablamos de negocios de Arribas, hablamos de negocios de Mauricio Macri directamente, eso no
hay ninguna duda, ¿no? Muy bien. Usted sabe que el hashtag de esta noche lo está viendo, es No me mientan. ¿Y por qué? Hoy hubo una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, donde habló el jefe de gabinete, Marcos Peña, arengó fuertemente a los integrantes del gobierno, dijo, acá tenemos que estar todos codo a codo trabajando, no es momento de filtraciones ni de deserciones. Y el presidente después tomó y dijo, no hay que buscar empatías afuera del gobierno. Acá hemos formado en estos casi 3 años un grupo sólido. Y dijo, les pidió Macri, no me mientan, no nos mintamos entre nosotros. Por eso el hashtag de esta noche es No me mientan, ¿no? Pero fue una arenga fuerte del presidente hacia los integrantes de su gobierno de mantenerse unidos, de no escuchar críticas de afuera y me sorprendió a mí esto, de no empatizar con otras figuras que no pertenecen al gobierno. Como decir, no se dejen invadir por falsas influencias, ¿no? Y hay un tema que hoy se lo preguntábamos y que ahora se lo voy a preguntar a Alberto Fernández, que está escribiendo un libro sobre la justicia de estos últimos 2 años en la Argentina y que está muy preocupado con el tema de, por ejemplo, el uso de la prisión preventiva a partir de la doctrina Irurzun. Pero hoy se lo preguntaba al juez Canicoba Corral, ¿cuál era la opinión de él como juez, como magistrado, sobre el uso de la prisión preventiva en la Argentina? Mire lo que contestó. ¿Usted tiene opinión formada sobre esta nueva modalidad que se denomina la doctrina Irurzun? Yo siempre tuve la opinión de que la prisión preventiva tiene que estar muy fundada en aquello en lo que nos faculta la ley, digamos, que es poner en riesgo entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga, etcétera. Si no fuera por esto, sin ser, digamos, como se dice por ahí, garantista o escribiendo alguna doctrina especial, la prisión preventiva es casi una pena anticipada y que puede recaer en una persona que después se cree inocente. Por eso hay que ser muy cuidadoso al aplicarlo y con muchas limitaciones. Bueno, fíjese que Canicoba Corral se desmarca un poco de la teoría Irurzun y dijo, atención, hay que ser muy cuidadosos en la aplicación, y se desmarca de la actuación de otros jueces. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque anoche, en este programa, el diputado del oficialismo Lipovetsky anticipó que seguramente va a ser motivo de las sesiones que se inauguraron ayer y de este Parlamento la búsqueda de regular el tema de las prisiones preventivas. Yo creo que al gobierno le preocupa también la actitud de algunos jueces de meter presos y después demostrar. Yo creo que al gobierno le empieza a preocupar. No vaya a ser cosa que en algún día se levante algún juez malhumorado y diga, bueno, miren, tal ministro que está acusado por estos hechos tiene que ir preso. Como está Zanini, o como está, o como estuvo Vudú, o como están otros que están reclamando la libertad porque no tienen pruebas concretas, ¿no? Alberto, ¿qué reflexión hace sobre esto y sobre lo que se buscaría a través de la parte legislativa? La primera reflexión, que me apena mucho estar de acuerdo con Canicoba Corral, que no es un juez de mi simpatía, pero que lo que está diciendo es correcto. La verdad, hay una jurisprudencia de muchos años en la justicia argentina y en la justicia federal, y que tiene que ver con la lógica de que todos somos inocentes hasta que se prueba la culpabilidad. Y la doctrina Irurzun lo que ha permitido es detener anticipadamente a gente sobre cuya culpabilidad está muy puesta en duda. Hay muchos casos hoy en día que en verdad debe llamar la atención nuestra. El caso Zanini para mí es el caso más flagrante, porque Zanini está detenido por el delito de encubrimiento agravado del atentado a la AMIA, y objetivamente es la misma imputación que pesa sobre una serie de personas que están acusadas por ese delito y delitos más graves en un juicio oral, donde está involucrado Menem, el juez Galeano y otras personas, y todos gozan de libertad.
Todos gozan de libertad, ninguno está detenido. Exacto. Hay otros casos también flagrantes. La verdad, el caso de Cristóbal López y el caso de Fabián de Sousa es un caso incomprensible que estén detenidos. Y hay además situaciones que creo que Macri no ha reparado, y hoy que se fue, que renunció Abad también para prestarle atención, las demandas civiles que está haciendo el Gobierno Nacional, en algunos casos a través de la FIP y en otros casos a través de Vialidad Nacional, son de un peligro enorme. Nadie va a querer ser presidente en la Argentina. Porque fíjense, hoy por ejemplo todos los diarios anticiparon que Cristina Kirchner va a juicio oral por la causa de la obra pública. Sí, de Lázaro Báez. La obra pública. En esa causa donde se investiga la obra pública, hay una demanda sobre Cristina Fernández de Kirchner por 25.000 millones de pesos, creo. Y el argumento es que le atribuyen a Cristina haber cometido el error en la designación de los funcionarios que manejaron la obra pública y no haber vigilado sus acciones. La verdad es que quien ha trabajado en el Estado sabe que la obra pública no tiene nada que ver con el presidente. No tiene nada que ver con el presidente. Hay un nivel de delegación que el sistema del derecho administrativo promueve, que nunca el presidente se involucra en unas cosas así. Ahora, lo más llamativo de todo esto es que yo me pregunto, demos por cierto, no me consta, pero demos por cierto que Caputo a través de empresas propias compró bonos que él mismo emitió y ganó mucho dinero por eso. Démoslo por cierto. Entonces el día de mañana eso se investiga y Macri va a ser el responsable por el error en la designación, en la elección de Caputo y por el error de no haberlo vigilado. Claro. Ahora seguimos, Alberto. Dejamos ahí la incógnita y ahora seguimos. Lo decíamos en los titulares, nuevos enemigos tiene el presidente. Él los ha marcado, él ha hablado, él se ha molestado. Por ejemplo, con Carlos Melconian, que en un momento era uno de sus manos derecha con el aspecto económico, Alfonso Pratgay, su primer ministro de Economía, José Luis Esper, que no está andando en el círculo áulico, pero adscribe, o el economista Broda, Fernando Alonso, son los nuevos enemigos de Macri. Más que nuevos enemigos, se van reciclando, ¿no? Melconian tuvo un par de intervenciones esta semana poniendo de nuevo en duda la viabilidad del modelo económico que lleva adelante el gobierno, poniendo muy en duda el valor del dólar como ancla para cerrar las cuentas y para ganar competitividad. Y también Alfonso Pratgay, vos lo mencionabas, el primer ministro de Hacienda y Finanzas. El ministerio después se dividió y Caputo asumió como ministro de Finanzas. Pero fue Alfonso Pratgay el primer ministro que salió ahora también a cuestionar y a poner en duda todo lo que es el eje, la parte central del modelo económico. Así que por ese lado está bastante compleja la relación del presidente con sus exministros. Vamos a escuchar justamente las declaraciones que habrían enojado al presidente, que ha disparado esta nueva categorización de enemigos en la fase económica. Hace 70 años que aplica un sistema que tiene ciertos resultados. Y los resultados de ese sistema son desequilibrios muy profundos. Y Macri no está atacando ninguno de esos desequilibrios. Primero no había que decir, miren que viene esto, porque asustás a la gente y no te votan. Y después no había que decirlo, cosa que todavía está vigente, porque el marketing juega un rol espectacular en esta administración. Porque lo que tenemos que seguir sembrando es, estamos mal, pero vamos bien. Cuando nosotros asumimos en los primeros meses del gobierno, recuerdo que las principales dudas que había era si íbamos a poder gobernar, si Macri iba a poder manejar o ordenar a los sindicatos. Con los episodios de diciembre y con los últimos episodios de conflicto con el sindicalismo, creo que volvieron un poco esas dudas. Lo fiscal se transformó en 4 platos de ravioles. Y la meta de inflación es el intento de usar una camisa slim fit. Entonces, o tenés mal la camisa o tenés mal los platos de ravioles. Si vos no ajustás el fisco, si no bajás el déficit, es difícil bajar la tasa de inflación. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con lo que se hizo el 28 de diciembre de modificar la meta? A, sí. ¿Por qué? Porque era ridícula. Ahora B,
ten en cuenta que no le aflojaste a los ravioles. Que dijiste, mirá, compraste 2 talles más de camisa, porque la Slim Fit es una fantasía. ¿Vamos hacia el choque? Digamos, vos tenés un esquema basado, entre otras cosas, en el endeudamiento. Cuando vos tenés un esquema basado en el endeudamiento, eso lo sabía tu vieja, vos estás a merced, primero de la propia lógica. Los mismos tipos que te prestan, un día dices, ¿sabes qué? Sin que pase nada. A caballo de eso pueden pasar cosas. La verdad que cuando tuvimos estos desequilibrios que tenemos hoy, hemos tenido crisis muy graves. Argentina está muy complicada, pero muy complicada. Aunque no se vea, porque estamos creciendo y vamos a ir creciendo el año que viene, en el fondo están las cosas muy mal. Bueno, a ver, estamos hablando de Carlos Melconian, era en su momento, hablaba, aún estando en el gobierno, en forma cotidiana con el presidente. Alfonso Pratgay, que ha salido durísimo. Yo creo que primer es la más ministro de dura, Economía. yo creo que la declaración más dura de todas es la de Alfonso Pratgay. Sí. Pues es la que pone en duda la gobernabilidad. Pero La que además, pone en claro, duda la porque vos capacidad del fijate, presidente de gobernar el avanzaron conflicto. contra Zaffaroni por lo que dijo, y más o menos Alfonso Pratgay está diciendo lo mismo, que ponen en duda la gobernabilidad por los episodios de diciembre, por la Fíjate, forma. Gustavo, el resto de los economistas lo corren por derecha al presidente. Claro. Lo que le están diciendo es, señor presidente, haga un ajuste brutal ahora porque si no esto se le va a escapar de las manos. Y está bien, son los economistas que algunos de ellos participaron de la década del 90 generando muchos de los conflictos que terminaron en 2001. Pero Pratgay le dice, tenés miedo, tenés problema de gobernabilidad, tenés en duda, el mundo está dudando de si estás incapacitado para ordenar el conflicto. ¿Y por qué cree, Alberto, que se está produciendo esto? Justamente que figuras del propio oficialismo como Carlos Melconian, Alfonso Pratgay le están diciendo, miren, no, la verdad no están haciendo las cosas bien. Es que la verdad todo lo que dicen son obviedades. Cualquiera que maneja mínimamente los números del Estado sabe que todo lo que están diciendo son verdades, obviedades, que el gobierno no está atendiendo. El gobierno ha hecho cosas increíbles. Durante 2 años intentó bajar la tasa de inflación, bajando el consumo y emitiendo LEVAX. Yo creo que habrá emitido más de 70.000 millones de dólares en LEVAX. Ha pagado en 2 años de intereses cerca de 20.000 millones de dólares en LEVAX. Y la inflación no paró. Y el año anterior dijo, vamos a resolver esto, vamos a ayudar a esta idea levantando las importaciones, permitiendo importaciones, y generó el déficit fiscal más alto, el déficit comercial más alto de la historia argentina, 8.000 millones de dólares de déficit comercial. Y ahora que se le acaba esa posibilidad, ha decidido, bueno, vamos sobre los sueldos, que ningún sueldo aumente más del 15%, vamos a ajustar sobre los sueldos. Y entonces ahí genera esa reacción de la que habla Alfonso. Pero la realidad lo que están diciendo todos son obviedades. Si el presidente se enoja con esta gente, con estos economistas, no sé para qué le dice a sus ministros que le digan la verdad, porque lo que le están diciendo todos ellos son verdades, con diferentes intereses, si se quiere, pero todas verdades, todas, absolutamente todas. El presidente no ha dado en la tecla en el manejo económico, no ha dado en la tecla. No puede ser que un gobierno que ha quitado el subsidio a la electricidad, al gas y al transporte, tenga hoy un 50% de déficit fiscal más que el que le dejó Cristina. Alberto, ¿no dio en la tecla o es una estrategia? Porque en algún momento uno piensa que la inflación es funcional a los planes del gobierno, porque le permite, por ejemplo, achatar los salarios, le permite que los salarios pierdan participación, le permite licuar gasto público y tener recaudaciones récord. A mí me cuesta creer, yo la verdad es que tiendo a no subestimar a la inteligencia de quien critico. Digo, me da la impresión que ellos no pueden ser tan tontos de hacer una cosa así, porque eso es prender la mecha de una bomba enorme, sinceramente. Y creo que llegan a ese punto porque no saben manejarlo, no han sabido manejarlo, simplemente no han sabido manejarlo. Ahora, si fuera así, si efectivamente te cabe razón y si esto es un plan de ellos, bueno, ya sería dantesco lo que están haciendo, sería dantesco. Claro. Yo creo que es una mezcla de que no saben manejarlo y de ideología, aunque suene antigua la palabra, digamos. Ellos piensan así, creen en el libre mercado, creen en este nuevo capitalismo financiero. Si vos ves la mayoría de las cosas que hace el gobierno, vos decías qué va a pasar con el próximo gobierno con la obra pública. Ellos se están cubriendo de eso. Han vendido todas sus empresas a fondos de inversión y con esta nueva historia de la participación público-privada, los únicos que van a participar son fondos de inversión, que después es imposible rastrear quiénes son los verdaderos dueños porque son fondos de inversión
que son ellos mismos, pero que tienen su domicilio o sus nombres o sus acciones en diferentes paraísos fiscales. Digo, son eso, pertenecen a eso, y yo creo que eso es lo que más, para mí, lo que más me preocupa en este momento es ver un presidente encerrado en sí mismo, lo que vimos ayer, los que estuvimos en el Congreso, un presidente, cuando Macri le recomienda a todo el mundo leer El Manantial, no sé si ustedes lo leyeron, pero yo creo que todos deberíamos leerlo. El Manantial es un libro de cabecera de la derecha norteamericana, de una autora de novelas, que es el elogio del egoísmo y de la persona que sabe lo que hay que hacer y que no importa lo que le digan los demás. Macri le reparte a todos sus amigos y sus conocidos el libro El Manantial. Tenemos que leerlo para entender al presidente que en este momento está yendo para adelante en una situación en la cual todo el mundo mira y dice esto se choca inevitablemente. Muchos que hablan con él dicen que la obsesión de él es pasar a la historia como el presidente que bajó el déficit fiscal. Y después de eso, y eso con qué se come, la gente con qué come, y los docentes de qué viven, digamos. O sea, es un presidente encerrado en sí mismo, obsesionado con las cuestiones que tienen que ver con su mundo y con su grupo económico. Miriam, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si lo veo tanto como una cuestión de personalidad del presidente que tiene... de ideología, dije, no de personalidad. De ideología, su propia... Creo que todo eso que se vio ayer en el Congreso y el discurso que dio tiene mucho que ver cómo quedó el gobierno después de diciembre. Me parece que a mí las jornadas de diciembre, más allá que por pactos con los gobernadores y demás hayan logrado aprobar la ley, dejó un gobierno herido, dejó un gobierno muy golpeado y con un gran desprestigio también en su propia base social, en aquellos que lo votaron incluso. Entonces me parece que eso es significativo. Yo me recuerdo los discursos anteriores de Macri, cuando abrió las sesiones, había hablado en uno, por ejemplo, creo que fue el primero, gran parte de la independencia del Poder Judicial. Si ayer hablaba de eso, creo que estallaba de risa toda la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque por lo que decía Alberto antes y demás, si hay algo que la Argentina hoy incuestionablemente no se puede decir es que hay una independencia del Poder Judicial. Se retrocedió incluso, me parece, a límites históricos. Por otro lado, el presidente hablaba siempre el discurso anterior fue muy basado en la corrupción. Bueno, es un tema que tuvo que evitar, habló de la transparencia al pasar, porque también en medio mientras él estaba hablando estaba saltando lo de Arribas. Estaba saltando lo de Arribas en Brasil, que me parece que, bueno, lo que dice Marcos Peña está flojito de argumentos. Dice, fue un policía. ¿Y qué quería? Que vaya, no sé cuándo tiene la Policía Federal de Brasil, de 200.000, 300.000 miembros, que vayan y den una conferencia. Claro. Bueno, pero uno da la conferencia, como él es uno, ¿qué quiere que sea? Pero ligo las dos cosas, lo del Poder Judicial, la corrupción, porque siempre terminamos en cómo actúa el Poder Judicial con esto, ¿no? Porque Canicova Corral no considera que Arribas puede obstaculizar la investigación. Ninguno, ni Caputo, que sigue teniendo un enorme poder en el gobierno, no puede obstaculizar. Y ahora quieren mandar a detener a 2 militantes del Partido Obrero porque ellos sí podrían influir sobre la policía que está haciendo pericias sobre personas que no tienen que ver con ellos, que no estaban en el mismo lugar de los... Ellos sí pueden ser muy peligrosos y los mandan a detener para mandarnos a una cárcel federal. Y todos estos funcionarios siguen absolutamente impunes. Entonces me parece que diciembre puso sobre la mesa que si salimos a la calle... El gobierno no es invencible. Acá vos pensás, Gato, no hace tanto que se hablaba de la hegemonía de un gobierno, una nueva derecha, moderna, democrática. Bueno, 2 movilizaciones fuertes y se le cayó absolutamente la careta al gobierno. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo profundizamos ese camino. Bueno, ayer, tanto en el discurso del presidente como de la gobernadora María Eugenia Vidal, estuvieron los docentes como allí apuntando, diciendo, no tomen a los chicos de rehenes soñares. Y hay paro lunes y martes. Sí. ¿Cuánto les están ofreciendo? No, en realidad las ofertas en las provincias, por un lado la paritaria nacional no se ha convocado. No existe. El gobierno ha derogado por decreto una ley del Congreso de la Nación, una aberración jurídica, y además lo defiende sabiendo que es una aberración, que es inconstitucional y que es ilegal, sabiendo también que resolvería el conflicto. Y por el otro lado, en las provincias, muy tardíamente, casi una semana antes de que empiecen las clases, se convocaron a reuniones de urgencia, cuando el mismo gobierno sostenía que hay que dialogar con tiempo y todo lo demás, ofertas que van entre el 8 y el 15%. Pero se ha planteado como nunca, para nosotros lo hemos dicho hoy sesionó el Congreso de Cetera, hemos dicho, como nunca hemos visto la presión sobre los gobiernos provinciales y sobre
incluso sobre los sindicatos, con presiones muy fuertes a nuestros compañeros de distintos lugares del país. En ese sentido, decir que este 15% es en los lugares que se ofreció el 15 en cuotas que terminan en octubre y en noviembre en muchos de los casos, y que significan verdaderamente un aumento miserable de un sueldo de 11.400 pesos, que es el piso nacional. Y decir que hoy el Congreso votó por unanimidad, el Congreso de Cetera, donde estaban los congresales de Cetera de todo el país, por unanimidad, un plan de lucha que va a comenzar con un paro de 48 horas, el 5 y el 6, con movilización aquí a Capital. Vamos a concentrar en el Congreso de la Nación a las 11:30 el 5, vamos a parar el 6 y votamos también la paro y adhesión al paro internacional de mujeres para el día 8. Planteando muy claramente que nuestra profesión es una profesión mayoritariamente femenina y que, entre otras cosas, estos salarios de miseria tienen mucho que ver con la feminización de nuestra profesión. Es un debate que hay que dar de cara al 8 de marzo. Y sobre los ataques que usted planteaba, la verdad, dos cuestiones que son casi un clásico del gobierno. Una retórica bélica que el gobierno le encanta usar con los maestros. La verdad que para nosotros los chicos nunca son rehenes, para nosotros los chicos, los jóvenes y los adultos que transcurren en las escuelas públicas de la Argentina son ciudadanos, son personas con los que nosotros cantamos, con los que leemos poemas, con los que estudiamos. Jamás usaríamos ese lenguaje. Y la verdad que si hay un responsable en el sentido de lo que va a pasar en el paro nacional, es el gobierno que se la pasó prometiendo. La propia gobernadora, el otro día mostraban nuestros compañeros del SUTEBA, ¿no? Un video donde en campaña la gobernadora, no hace tanto tiempo, menos de un año, le preguntan cuánto debería ganar un maestro. 40.000 pesos. Bueno, gana 11.400. Claro. La diferencia es notoria. Es una diferencia grande. Y el gobierno que dijo que la educación iba a ser un pilar, que no iba a descontar impuestos a las ganancias a los trabajadores, que iba a haber negociaciones desde diciembre, que se iba a poder dialogar con tiempo, clausura la paritaria nacional por decreto, viola una ley del Congreso de la Nación por decreto, pone techo a las paritarias y presiona a los docentes. Muy bien. Alberto, ¿qué sensación te quedó del discurso ayer de Macri? No, una fea sensación. Una fea sensación, me parece un discurso muy pobre. Macri, la verdad, tiene, creo que tal vez por lo que decía Gabriela, parece tener cierta vocación de ser un pastor de las iglesias mediáticas, ¿no? Habla así, es alguien que viene a insuflar ánimo cuando todos tenemos el ánimo por el piso. Bueno, hoy se hizo una arenga allí en el Centro Cultural Kirchner, que lo contaba yo recién, ¿no? A los ministros de codo con codo, fuerza, vamos adelante, no se dejen influenciar por los de afuera. Yo que le dé fuerza a sus ministros hace bien, porque deben estar muy desanimados por los resultados que obtienen. Pero lo que a mí me preocupa mucho es que eso se lo diga a la gente. O sea, que él hable del crecimiento invisible. Hay un punto donde yo me empiezo a preocupar por el presidente. ¿Estará bien el presidente las cosas que dice? ¿Estará entendiendo lo que nos está transmitiendo? La verdad es que ayer dijo cosas insólitas, que la Argentina crece, que la inflación baja, que los salarios le ganan a la inflación, que hay un crecimiento invisible. La verdad es que ahí es donde me empiezo a preguntar si el presidente estará bien, le digo. Como además escucho decir, te escuchaba recién a vos, que le reclamaba no le mientan, ¿será que le mienten los ministros? Silvia Triaca le dice, mira, no sabés lo que crece el salario real. No sé. Entonces, a partir de esas mentiras que le dicen los ministros, dice la cantidad de disparates que dijo ayer. Yo admito que los discursos de apertura de sesiones suelen ser anodinos, aburridos, pero este fue disparatado. Hemos hablado de economía, era una situación, un presidente es algo que podemos tenerlo
como muy grave que un presidente le diga a sus ministros que no le mientan. O sea, ¿a ustedes no les parece como una...? Yo creo que le cambiaron el coach y ahora tiene... Porque ayer trataba de hacerse el duro, digamos, o de tener... que me hizo acordar mucho a mí, perdón que te interrumpa, Sí. pero ya es un minuto, al de la Rúa que fue a verlo a Mariano Grondona y golpeaba la mesa para Claro, mostrarse bueno, fuerte. eso. A mí Ese, cuando eso yo me digo hizo acordar encerrado eso. en sí mismo y en un momento en el cual tiene que sobreactuar algunas cosas, después cuando vos desmenuzás el discurso, es marketing más marketing, pero encima un marketing... Voluntarismo. Pero además de como... También. A mí me hace Voluntarismo. acordar, digo, con Cabandier nos reíamos, pues tenemos máster en discursos de apertura, yo llevo 9 discursos de apertura de Macri, 8 en la legislatura y este. Así que ya, y eran en los discursos de la ciudad, porque el tipo te habla de ponerte el cinturón de seguridad, aparte dice ridiculeces, que la obesidad infantil es la contracara de la desnutrición. A ver, si los pibes pasan de la desnutrición a la obesidad es porque comen harina y fideos en algunas casas, que lo único que pueden comprar es porque no pueden acceder a proteínas. El problema de la obesidad infantil en Argentina no es el mismo que en Estados Unidos, que por la Coca-Cola, digo. Entonces, es otro tipo de problema. Ahora, por lo menos ayer, por primera vez, y esto también parece que hoy se lo dijo, lo publica hoy además clarín.com, esto de no me mientan, no nos mintamos entre nosotros. Por primera vez ayer en el discurso no habló de la pesada herencia. Bueno, es que es muy difícil 2 años después, ¿no? Yo creo que pasó y Me además parece también que- me parece que eso tiene que ver el tema de, el nuevo enemigo ahora, y comparto lo que dice Miriam, ese es el movimiento social. El nuevo enemigo ahora va a ser el sindicalismo, va a ser el movimiento social, va a ser la gente en la calle. Pasaron de los primeros 2 años de meter preso a todo el mundo y de que el kirchnerismo era el gran enemigo público y lo peor que nos había pasado en la vida era eso, y entonces las prisiones preventivas y todo, y ahora como eso ya no pueden contrastar más contra ese pasado, el nuevo enemigo público es el movimiento social y No, sindical. y creo que hay una división de roles con María Eugenia Vidal, que evidentemente no son discursos que los preparan distintas personas o que no se coordinan. Me parece que por ser la que conserva aún mejor imagen del gobierno, le dejaron la dura tarea de atacar brutalmente como atacó a los docentes. La verdad que todo lo que dijo Vidal, si uno lo mira párrafo por párrafo, es un ataque, es chocante. A mí me causaba, yo estaba al aire en un programa, me causaba revulsión escucharlo. Primero, pues ya esa frase es hecha de nuestros hijos. Los hijos de los funcionarios no van a la escuela pública, entonces que no digan que están preocupados con nuestros hijos porque no los mandan. Entonces hay hasta un grado de cinismo tan grande en esas frases marketineras con el que armó el discurso, y creo que le dieron a ella la tarea de atacar ahí, porque es la paritaria testigo. Todos sabemos que es la paritaria testigo, que siempre se hace a principio de año, y que por eso tenemos que poner tanto el foco todos en ella, plantear un verdadero plan de lucha para que a los docentes no los puedan derrotar, que no peleen solos, porque todo lo que viene después es tratar de ajustar las variables económicas a través del salario de la clase trabajadora. Ahora, mirá, en este año y medio, Sonia, que los han buscado por todas partes, de atacar, de dividir y de crearles grietas entre ustedes, porque le hicieron a Roberto Baradel, Todo el tiempo. tocaron en algún momento a vos, la carpa móvil docente cuando lo intentaron. Digo, se la han agarrado con los docentes, Sí, pareciera. tienen un problema, Gato, tienen un problema serio, que es que muchos de los maestros argentinos han sido votantes de este gobierno, no todos, por supuesto, pero como gran parte de la sociedad, una parte importante han sido votantes, y la verdad que yo creo que tendrían que registrar el mal humor, el descontento que ha habido. Nosotros hoy estuvimos discutiendo en el Congreso provincia por provincia, y la verdad que hemos tenido asambleas numerosísimas. No vamos a estar solos en la calle, vamos a estar acompañados por padres, por otros sindicatos, por el movimiento obrero, por movimientos sociales, por estudiantes. Estamos construyendo un frente muy importante, porque realmente la pelea es derrotar el ajuste. La pelea es poder manifestarnos de forma unitaria, defendiendo los derechos de los trabajadores, defendiendo la educación, defendiendo la salud. Así que creo que en ese sentido no les ha ido bien con la intención de dividir.
Gabriela, ¿vos creés que con este aspecto de las denuncias nuevas de Arribas hay que reabrir la investigación acá en la justicia argentina? Nosotros pedimos que se reabra la investigación, volvimos a pedir en el Congreso con Rodolfo Tailade la interpelación a Arribas, también tenemos pedida la interpelación a Caputo, yo tengo una lista presentado en la comisión. Por eso digo, la verdad es que cuando uno escucha a Marcos Peña, digo, la doble vara de la justicia y que se vengan a hacer ahora, y yo, lo que decía Jerry Povesky, Alberto, vos sabés mejor que yo, es necesario reformar la ley de prisión preventiva, la Constitución es clara, digo, el Código Penal es claro. Dice que la quieren regular. Claro, pero te contestan con cosas marketineras, a cosas que cumplan la ley, que cumplan el Código Penal, que cumplan la Constitución, si no hay mucho más que regular. Si cumplieran con eso, no solo los funcionarios que están presos, no podían llevar preso a alguien por tuitear. Digo, en los últimos 2 años en la Argentina se ha metido presa gente por mandar un tuit, ¿no? Entonces me parece que lo que tienen que hacer es cumplir con la ley y cumplir con la Constitución y no mucho más. Y lo mismo con el tema de las investigaciones, la cantidad. Digo, ¿qué más quieren probar con respecto a Caputo? ¿Qué más quieren probar? O sea, tiene una offshore, no la declaró en su declaración jurada, le pasó los fondos de la ANSES a su offshore. ¿Qué más quieren probar? Está todo clarísimo, ni siquiera le abren la investigación y Laura Alonso dice que está viendo si corresponde o no, si hay incompatibilidad o no. Entonces me parece que lo que estamos viendo con respecto a la justicia, que quieran decir que no son ellos los que operan, es de un nivel, porque todo el mundo sabe cómo se opera en la justicia, no hace falta que vaya un funcionario a decir, digo, se opera diciendo públicamente lo que hay que hacer, se operan escribiendo editoriales en los diarios. ¿Cómo va a ser el libro? ¿Nos vamos a sorprender? ¿Se sorprende usted? ¿Se sorprende usted cuando lo escribe? Absolutamente. El libro la verdad lo que intenta es llamar la atención de todos. Porque lo que la gente no advierte es que esas reglas después se le aplican a un militante del Partido Obrero, se le aplican a cualquiera. Los detienen, los detienen expresamente, dice el fallo de Irurson y Fará, algo que es insólito, que yo no lo había visto jamás y hace muchos años que soy abogada. Los detienen porque dicen que están investigando a otras personas. Es decir, que hay un reconocimiento que es una extorsión. Claro. Detienen a alguien porque estoy investigando a otro hasta que aparezcan los demás. Escuchas a la expresidenta. Bueno, eso es escandaloso y no han tomado ninguna medida. Investigaban a Parrilli para escucharla a la expresidenta ilegalmente. Y curiosamente la persona que maneja ese asunto es Irurson. Curiosamente. Pero ahora lo ponen por escrito, entonces ya es un salto. A mí me parece que al gobierno hay que prestarle mucha atención por esa doble vara de la que habla Gabriela también, que es muy preocupante. Digo, ¿no? El gobierno dice nos interesa una justicia independiente y miente. El gobierno dice nos interesa tener un sindicalismo distinto, renovado, democrático. Yo me encantaría, yo soy el primero que va y lo ayuda. Pero nadie hace eso con el hijo de Triaca del ministro de Trabajo. Porque ese chico creció en una familia enriquecida del robo del peor sindicalismo en el gremio del plástico. Su padre fue el único sindicalista socio del Jockey Club. Nadie quiere reformar el sindicalismo con ese ministro. Nadie, absolutamente nadie. Entonces Macri miente sistemáticamente. Macri dice, soy independiente en los trámites de la justicia sobre los funcionarios del gobierno anterior, y es falso. Miren lo que acaba de pasar, cómo han removido una serie de fiscales tratando de responder a las necesidades de Macri y de su gobierno. Yo me pregunto, ¿quién habla ahora de la causa de Gil Carbó? ¿Saben lo que pasaba con Gil Carbó? Es que era la única que conocía a fondo lo que había pasado en Odebrecht, porque era la única que había ido a Brasil y conocía la información. Exactamente. Y por eso la sacaron. ¿Y quién habla de lo que hizo? Le inventaron una causa infame. Totalmente. Que realmente nunca fue delito. Es para que nos preocupemos, porque es un día puede volver sobre cualquiera de nosotros, sobre cualquier ciudadano. Totalmente. Bueno, les agradezco a todas. Una línea, porque después vamos si es que habilitan, pero ¿crees que se habilita en el Parlamento el tema del aborto en estas sesiones ordinarias? Yo creo que se va a habilitar en salud. Me niego terminantemente a que digan que nos permiten discutir. Venimos discutiendo el tema del aborto hace 30 años. Necesitamos que nadie nos dé permiso. Demasiado ya discutimos. Ya está. No necesitamos que nadie nos dé permiso. El tema del aborto va a estar en el Parlamento porque todos los años el Movimiento de Mujeres ha presentado el tema del aborto en el Parlamento, porque cuando tengamos el número lo vamos a despachar en comisiones, cuando tengamos el número lo vamos a aprobar, no porque nadie nos dé el permiso de hacerlo. Hoy salió la novedad de que puede haber un llamado plebiscito, ya el colmo, ¿no? El colmo de la cortina de humo. Es que yo creo que ayer se les chispoteó Carrió y también parte de no preocuparse por lo que pasa afuera tiene que ver con eso, pero la verdad es que el gobierno tira estos temas. Es insólito que está todo el gobierno en contra. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, cuando sacamos el aborto no punible, con muchos de quienes hoy
están en el gobierno, lo terminó vetando Macri. Bueno, pero el 8 de marzo por eso vamos a hacer miles en la calle para garantizar que, como siempre, conseguimos todos los derechos. Nunca nadie nos regaló nada. En la calle vamos a conseguir que este tema se discuta. Gracias, Miriam. Gracias, Sonia. Gabriela, gracias. Gracias, Alberto, como siempre. En la pausa y enseguida vamos a hablar con Carlos Heller más del tema económico. Y le vamos a preguntar a Carlos Heller sobre esta nueva categoría que ha creado el presidente del crecimiento invencible. Enseguida tras la pausa.